Buenos días. Vamos con la lección, con la clase número 4 de este tema 1 de los movimientos, ¿vale? Hoy voy a intentar explicaros qué es la aceleración. Espero conseguirlo. Bueno, ya habíamos visto los días anteriores que la velocidad es una magnitud, es decir, algo que se puede medir, que nos indica cómo varía la posición de un cuerpo en función del tiempo. Si un cuerpo se mueve, cambia su posición a medida que pasa el tiempo y tiene velocidad. Y hemos estado estudiando los movimientos rectilíneos uniformes, es decir, el movimiento de un cuerpo cuya trayectoria es una línea recta y que se mueve con velocidad constante. ¿Qué significa que se mueve con velocidad constante? Pues que cada vez que pase una unidad de tiempo, el cuerpo se va a mover la misma distancia, ¿vale? Si la velocidad constante es, por ejemplo, de 3 metros por segundo, eso significa que siempre que pase un segundo, el cuerpo habrá recorrido 3 metros más, ¿vale? Pero como sabéis, la mayoría de los movimientos que ocurren en la naturaleza, que ocurren en nuestra vida cotidiana, no son movimientos uniformes. La velocidad, pues, normalmente varía, ¿vale? Pues bien, tenemos que inventarnos, tenemos que crear una magnitud que mida cómo varía la velocidad de los cuerpos en función del tiempo. Y a esa magnitud física, que es una magnitud vectorial, igual que la velocidad, es decir, que viene definida por un valor numérico, pero también por una dirección y un sentido, a esa magnitud, os digo, se le llama aceleración, ¿vale? En la mayor parte de los movimientos, la velocidad cambia a lo largo del recorrido, a medida que va pasando el tiempo. Para estudiar estos movimientos definimos una nueva magnitud, la aceleración. La aceleración nos indica lo que varía la velocidad en cada unidad de tiempo. Como veremos en el tema siguiente, en el tema 2, las aceleraciones están siempre producidas por la acción de una fuerza. Vamos a considerar que la aceleración es positiva cuando la fuerza que produce esa aceleración va hacia la derecha. Por ejemplo, en este caso de aquí, pues tenemos un coche, el motor del coche ejerce una fuerza hacia adelante. Por eso aumenta su velocidad en este sentido. Pues como la fuerza va hacia la derecha, decimos que la aceleración es positiva. Cuando un camión frena, es como si alguien tirara de él hacia atrás. En este caso, el freno ejerce sobre el camión una fuerza hacia la izquierda, hacia atrás. Pues nosotros vamos a considerar que la aceleración es negativa. Y en el caso de que la velocidad no varíe, pues si la aceleración lo que mide es la variación de la velocidad, si este ciclista va en línea recta y con velocidad constante, pues su aceleración va a ser 0. Bueno, vamos a ver si yo soy capaz de explicaros esto. Bueno, lo primero de todo, hemos dicho que la aceleración es una magnitud vectorial, porque mide lo que varía el vector velocidad en cada segundo. Entonces, para hallar el vector aceleración, yo lo que tengo que hacer es imaginaros que se está moviendo un cuerpo que al principio tiene una velocidad inicial v sub 0 y que esa velocidad inicial va cambiando. Y cuando han pasado un tiempo determinado, esa velocidad ahora es v. Si al principio era v sub 0 y ahora es v, para saber lo que ha variado, a la cantidad final, a v, le tengo que restar la inicial y con eso sé lo que ha variado la velocidad. Si esa variación la divido entre el tiempo que ha transcurrido desde el momento inicial al momento final, lo que obtengo es la variación de la velocidad en cada segundo. Siempre vamos a considerar que el tiempo inicial es 0, que le vamos a dar al cronómetro cuando empezamos a estudiar el movimiento, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, aquí os he puesto dos ejemplos para intentar que comprendáis esto. Vamos a intentar calcular la aceleración en los dos casos. Al principio, cuando el tiempo es cero, este cuerpo se mueve en un movimiento rectilíneo con una velocidad inicial de 1 metro por segundo. Vamos a suponer que la velocidad, que el cuerpo está acelerado de manera uniforme, es decir, que la velocidad va a ir aumentando gradualmente su valor hasta que a los 2 segundos su valor va a ser de 5 metros por segundo. Entonces, para calcular la aceleración, lo que yo tengo que hacer es coger y a este vector velocidad final le tengo que restar el vector velocidad inicial. Lo primero de todo, deciros que sumar dos vectores yo creo que es de lógica. Imaginaros que yo tengo aquí una caja y que le aplico uno de vosotros tiráis para acá con una fuerza de 2 newtons y ahora viene otro y tira para acá con una fuerza de 3 newtons. Pues la caja se mueve exactamente igual que si viene uno solo y le aplica una fuerza para acá de 5 newtons. Eso yo creo que lo tenéis claro. ¿Cómo se suman fuerzas? ¿Cómo se restan fuerzas? Pues yo creo que también más o menos lo tenéis claro. Si yo tengo ahora aquí la caja y uno tira para acá con una fuerza de 5 newtons, la fuerza es una magnitud vectorial y por eso la utilizo, porque quizás la intuición que tenéis, la idea que tenéis de fuerza es más clara. Y otro tira para acá con una fuerza de 2 newtons. Si uno tira para acá con una fuerza de 5 y otro para allá con una fuerza de 2, estaréis de acuerdo conmigo en que el cuerpo se va a mover igual que si tirara de él solamente una persona con una fuerza de 3 newtons para acá, ¿vale? Bueno, pues así se restan las fuerzas. Tenéis claro que si yo, por ejemplo, a 5 le quiero restar 2, eso es lo mismo que coger y a 5 sumarle el inverso de 2, perdón, el opuesto de 2, que es menos 2, ¿vale? Pues lo mismo vamos a hacer con los vectores. Si yo quiero coger y a este vector le quiero restar este, lo que tengo que hacer es sumarle a este el inverso de este. ¿Y cómo se hace, cómo se calcula el inverso de un vector? El opuesto de un vector. El opuesto de un vector es el mismo vector, pero cambiándole el sentido. Es decir, si este es el vector v sub 0, el vector menos v sub 0 sería así. Igual, pero con la fuerza hacia atrás. Pues si yo a este vector le quito el menos v sub 0, le quito este de aquí, que recordar, este vale 5 y este vale 1, ahora en sentido contrario. Pues si este vale 5 y este vale 1, el cuerpo se va a mover como si sobre él actuara un vector hacia adelante, cuyo valor va a ser 5 menos 1, 4 metros por segundo. No sé si lo entendéis. Esto es lo que habrá variado la velocidad durante 2 segundos. Si aquí no hay que hacer tampoco mucha historia. Si aquí vale 1 metro por segundo y aquí vale 5 metros por segundo, la velocidad ha variado en 4 metros por segundo durante 2 segundos. Entonces, en cada uno de esos 2 segundos habrá variado 2 metros por segundo. Para hallar la aceleración, lo que tengo que hacer es voy a hallarla en módulo, el valor numérico. Tengo que hacer y quitarle al módulo de la velocidad al final, a 5 metros por segundo, le quito 1 metro por segundo, eso es lo que ha variado. Y ahora, para ver lo que ha variado en cada unidad de tiempo, divido entre 2, ¿vale? Y me salen 2 metros
partido segundo en cada segundo. Esto se expresa matemáticamente 2 metros partido segundo al cuadrado. ¿Y por qué? Pues porque este segundo que está dividiendo en el numerador pasa al denominador multiplicando el otro segundo, y segundo por segundo, segundo al cuadrado. Pero quiero que tengáis en cuenta que esto significa esto. Esto significa que cada segundo que pase la velocidad va a aumentar en 2 metros por segundo. ¿Vale? Bueno, entonces fijaros, si este de aquí, si estos 4 metros por segundo era la diferencia entre el vector v y el vector v sub 0, recordad que lo que he hecho ha sido sumarle a v el inverso de v sub 0. Si esto es la diferencia de los vectores, como ahora tengo que dividir entre 2 segundos, pues para obtener la aceleración lo que tengo que hacer es este vector partirlo entre 2. Dividir un vector entre un número, entre 2, es partirlo entre 2. Y entonces, a ver qué color utilizo yo, el verde por ejemplo. Entonces, esto que yo he obtenido aquí, eso es el vector aceleración en este caso. ¿Vale? Si os dais cuenta, la aceleración en este caso tiene la misma dirección que la trayectoria. Decimos que es tangente a la trayectoria. En este ejemplo de aquí hemos visto que solamente variaba el módulo de la velocidad, porque la dirección de este vector y de este es la misma, es la de esta línea recta, y el sentido en los dos casos es hacia la derecha. ¿Vale? Luego de aplicar esta ecuación a este movimiento, a un movimiento rectilíneo donde la velocidad varía de manera uniforme, obtenemos que la aceleración es de 2 metros partido segundo al cuadrado y que es un vector que tiene la misma dirección que el movimiento, es tangente a la trayectoria, como veremos ahora aquí, ya lo habíamos visto para el tema de la velocidad, y que tiene el mismo sentido del movimiento, ¿vale? Bueno, pues ahora otro ejemplo diferente. Imaginaros que esto es una pista circular y que hay un cuerpo que está dando vueltas con una velocidad constante de 1 metro partido por segundo. Una velocidad constante en módulo, es decir, la longitud del vector es siempre la misma. Y yo os pregunto, ¿hay alguna variación en la velocidad? La mayoría de los alumnos dicen, pues si aquí vale 1 metro y aquí vale 1 metro, no varía. La velocidad, en este caso, permanece constante. Y no es así. Permanece constante el módulo, pero está variando la dirección de la velocidad. Aquí la velocidad tiene esta dirección y aquí la velocidad tiene otra dirección diferente. Bueno, pues como está variando la dirección, está variando la velocidad. No es lo mismo este vector que este vector de aquí. Y por tanto, aquí también existe aceleración. Pero existe una aceleración diferente, digamos, a la que existía en el primer caso, porque en el primer caso solamente había variado el módulo. Ahora después veremos que cuando solamente, que podemos dividir el vector aceleración en dos componentes. Una de ellas me va a medir la variación del valor numérico, como hemos hecho en el primer ejercicio, y otra de ellas me va a medir la variación en la dirección, que es lo que quiero explicaros ahora. A la primera aceleración, a la primera componente de la aceleración, la que mide solo cómo varía el módulo, se le llama aceleración tangencial, y a la que mide, y se llama aceleración tangencial porque va a ser un vector tangente a la trayectoria, y la que mide la variación de la dirección de la velocidad se llama aceleración normal o centrípeta porque, como veremos ahora, como voy a intentar explicar ahora, es un vector que va hacia el centro de la trayectoria. Bueno, vamos a ver si soy capaz de explicarlo. Bueno, imaginaros que un cuerpo está dando vuelta a una pista circular, aquí su velocidad es de 1 metro por segundo y aquí también. Como habíamos visto en las clases anteriores, que la velocidad era siempre un vector tangente a la trayectoria, ya sabéis que la recta tangente a una curva en un punto es aquella recta que corta a la curva solamente en ese punto.
Esta sería la tangente en este punto de aquí y esta sería la tangente en este punto de aquí. Bueno, pues hemos dicho, yo lo que tengo que hacer es aplicar esta ecuación. Luego al vector velocidad final, a este de aquí, le tengo que quitar este. Pero no hemos dicho que para quitarle a un vector otro es lo mismo que sumarle el opuesto. Pues el opuesto de v sub 0 sería el mismo pero para el otro lado. A ver si soy capaz de hacerlo. Más o menos. Bueno, imaginar el mismo para el otro lado. Entonces, como yo ahora quiero sumar este con este sería menos v sub 0, pues lo que tengo que hacer es, si recordáis, lo dijimos también el primer día, para sumar dos vectores se coge uno y se traslada paralelo a sí mismo hasta colocarlo a continuación del otro. Aproximadamente así. Y entonces este sería menos v sub 0. Entonces decíamos que la suma de esos dos vectores se obtenía uniendo el origen del primero con el extremo del último. Bueno, imaginaros que es una línea recta. Esto es un vector. Esto es v menos v sub 0. Esto sería lo que varía el vector en 2 segundos. Para medir lo que varía en 1 segundo, que es por definición la aceleración, pues tengo que dividir este vector entre 2. Y si divido ese vector entre 2, pues lo que obtengo es la mitad. Pues ese sería en este caso el vector aceleración, ¿vale? Este sería en el caso de que varíe el módulo y este sería en el caso en el que varíe la dirección. El vector, ya os he dicho que al vector aceleración lo vamos a poder dividir en dos partes. Una me va a medir la variación del módulo y la otra me va a medir la variación de la dirección. Yo he dicho que a esta parte que mide la variación de la aceleración se llama aceleración centrípeta porque el vector aceleración apunta hacia el centro y alguien me puede decir, pues aquí no apunta hacia el centro. Y es verdad, porque yo lo que he hecho ha sido calcular la aceleración media entre dos puntos que están bastante distanciados. Vamos a suponer que este punto de aquí está mucho más cerca. Voy a ver si soy capaz de explicaroslo. Vamos a suponer que esta es la posición inicial y la siguiente, la posición final, está muy cerca. Para calcular, recordar que para hallar la velocidad instantánea suponíamos dos puntos que estaban muy cerca. Pues si yo quiero conocer la aceleración instantánea, la aceleración que lleva el móvil cuando pasa por este punto, tengo que tomar un intervalo muy pequeño, ¿eh? Entonces, pues ahora la tangente sería aproximadamente esta, ¿eh? Recordar que ahora esta sería v. Como a v le tengo que quitar v sub 0, que es esta de aquí, pues me la traigo para acá. Aproximadamente. Y la suma, como hemos dicho antes, sería este vector de aquí. No, en amarillo no se ve. La suma sería este vector de aquí. Es decir, esto sería v menos v sub 0. v menos v sub 0. Ahora v es esto de aquí. v menos v sub 0 sería esto. Como lo tengo que dividir entre 2, pues me saldrá que el vector aceleración será la mitad de este. Será algo así. No sé si os dais cuenta que ahora sí va hacia el centro de la trayectoria. Bueno, lo he intentado explicar. Si no lo comprendéis, tampoco os calentéis mucho la cabeza, que es que yo me obsesiono también con explicarlo todo. Bueno, y entonces vamos a suponer ahora que tenemos un movimiento circular donde hay una variación en el módulo. Fijaros que este vector es más corto que este. Pero también hay, por supuesto, una variación en la velocidad. Pues entonces ahora aquí la aceleración
total la vamos a poder expresar como suma de dos componentes. Una de ellas me va a medir lo que varía el módulo y otra me va a medir lo que varía la dirección, ¿vale? En este movimiento de aquí arriba solamente variaba el módulo, luego no teníamos aceleración centrípeta, la aceleración era solamente la aceleración tangencial, ¿vale? En este ejemplo que teníamos aquí, pues no variaba el módulo, y como no variaba el módulo no teníamos aceleración tangencial, la aceleración era solamente la aceleración centrípeta. Bueno, la clase de hoy yo sé que es un poco complicadilla, ¿eh? A ver si viéndola un par de veces os enteráis. Bueno, pues entonces ahora nos vamos a parar en la aceleración tangencial por un lado y en la aceleración centrípeta por otro, ¿vale? Bueno, pues la aceleración tangencial, que se designa con A sub t, mide lo que varía el módulo, es decir, el valor numérico de la velocidad en un segundo. Es un vector tangente a la trayectoria y su módulo se calcula de esta manera, con t sub 0 siempre igual a 0, ¿vale? Eso ya no lo voy a dejar de poner, me parece, a partir de ya, porque eso es igual a 0. La aceleración tangencial en el sistema internacional se mide en metros por segundo al cuadrado, como he intentado explicar por aquí arriba, ¿eh? Por ejemplo, si un cuerpo se mueve con una aceleración de 10 metros partido segundo al cuadrado, esto es lo mismo que poner 10 metros partido segundo en cada segundo. Esto significa que cada vez que pase un segundo su velocidad habrá aumentado en un valor de 10 metros por segundo, ¿vale? Por ejemplo, cuando un cuerpo cae, lo hace aproximadamente la fuerza de la atracción de la gravedad, le produce una aceleración aproximadamente de 10 metros partido segundo al cuadrado. Eso significa que cada segundo que pase, su velocidad aumentará en 10 metros por segundo. Entonces, si yo tengo un cuerpo y lo dejo caer, lo suelto, la velocidad inicial es 0. Esto es 0, porque lo he dejado caer, lo he soltado. Entonces, cuando haya pasado un segundo, pues, como la aceleración de la gravedad os digo que es aproximadamente 10 metros partido segundo al cuadrado, pues cuando pase un segundo llevará una velocidad de 10 metros por segundo. Cuando pase otro segundo volverá a aumentar en otros 10 metros por segundo, pues ahora será 20. Cuando pase otro segundo será 30 y así sucesivamente, ¿eh? Entonces yo sé que si me cae una piedra y la piedra ha tardado en llegar a mi cabeza 3 segundos, pues la piedra ha impactado contra mi cabeza a una velocidad de 30 metros por segundo. La aceleración normal o centrípeta, ya os he dicho que mide la variación de la dirección de la velocidad y que es un vector que se dirige hacia el centro de la trayectoria, una trayectoria circular, pues hacia donde está el centro de la circunferencia, ¿vale? El valor numérico, y esto me lo saco de la manga, esto lo tenéis que creer, se calcula multiplicando la velocidad, dividiendo la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Las unidades también van a ser metros partido segundo al cuadrado, ¿eh? Es un vector perpendicular a la velocidad. ¿Por qué dice que es perpendicular a la velocidad? ¿No recordáis que habíamos dicho que la velocidad era tangente? Pues la velocidad ahí tiene esa dirección. Lo mismo que la aceleración tangencial. La aceleración tangencial, en el caso de que hubiera, también estaría por aquí. En este caso, como la velocidad... eso no es una tangente. En este caso, la tangente pues sería aproximadamente así. Esa es la velocidad. Pues la aceleración centrípeta es perpendicular a la velocidad. Y en este caso de aquí, la tangente es así. Y fijaros cómo la aceleración centrípeta es perpendicular a la velocidad, ¿ven? Bueno, entonces, en los movimientos rectilíneos no varía nada más que el módulo de la velocidad, como he dicho antes, no varía la dirección, ¿eh? Entonces, si no varía la dirección, no hay aceleración centrípeta, Y como no hay aceleración centrípeta,
la aceleración es la aceleración tangencial. Nosotros vamos a hablar de la aceleración, no vamos a decir la aceleración tangencial, no, vamos a hablar de la aceleración. Lo que pasa es que la aceleración en ese caso es solo la aceleración tangencial, ¿vale? Bueno, en cambio, si un movimiento es curvilíneo, puede cambiar tanto la dirección, que lo cambia a la fuerza, porque si es curvilíneo la dirección está cambiando de una posición a la otra, la dirección de la velocidad, pero también puede cambiar el módulo, por tanto, en un movimiento que no sea rectilíneo, que sea curvilíneo, siempre va a haber aceleración centrípeta. Y va a haber aceleración tangencial si cambia el valor numérico de esa velocidad. Aquí os pongo un ejemplo donde suceden las dos cosas. Imaginaros que un cuerpo se mueve siguiendo esta trayectoria circular, así, siguiendo el sentido de esa flecha. Cuando el cuerpo va por aquí, por P, la dirección de la velocidad va cambiando, porque como es tangente a la trayectoria de un punto a otro va cambiando, pues va a tener aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta hemos dicho que va hacia el centro de curvatura, va en esta dirección. Y su valor numérico lo calculamos utilizando la expresión que hemos visto antes, velocidad al cuadrado partido r. Pero también tiene aceleración tangencial. Tiene aceleración tangencial porque hemos dicho que va cambiando también el valor del módulo de la velocidad. La aceleración tangencial es tangente a la trayectoria. Pues ya tenemos las dos. Pero ahora, para hallar la aceleración total, tenemos que sumar las dos, ¿vale? ¿Y cómo se suman? Pues tengo que coger la aceleración, voy a coger y a la aceleración total he dicho que tiene que ser igual a la suma de la aceleración tangencial más la aceleración normal o centrípeta. Vamos a ponerle C de centrípeta, que así lo recordáis más fácil. ¿No habíamos dicho que para sumar un vector con otro cogíamos uno de ellos y lo llevábamos paralelo a sí mismo y lo colocábamos a continuación del otro? Esto sería A sub n, si yo me lo traigo, o A sub c, perdona, da igual. Si yo lo traslado paralelo a sí mismo, lo llevo paralelo a sí mismo y lo coloco a continuación de A sub t. No hemos dicho que en este caso la suma de los dos se calcula o se obtiene uniendo el origen del primero con el extremo del último. Pues este sería el vector aceleración total. Si os dais cuenta, para sumar dos vectores también podemos decir que la suma de dos vectores es igual, es un vector que coincide con la diagonal del paralelogramo determinado por ellos dos. Si yo cojo y trazo una paralela a esta por aquí y una paralela a la aceleración normal por aquí, obtengo un rectángulo cuya diagonal coincide con A. Entonces, recordar que la aceleración tangencial la calculamos de esta manera: velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. Sabiendo la velocidad inicial, la final y el tiempo, yo calculo el valor numérico de A sub t. En la aceleración normal o centrípeta se calcula con la velocidad al cuadrado en este punto partido el radio de curvatura, que eso lo darían los problemas, calculo esto. Pues si ahora quiero conocer el valor numérico de este vector, la longitud del vector aceleración normal, pues fijaros que esto de aquí, este trozo de aquí, coincide con esto de aquí. Esto es la aceleración tangencial. Y esto es un triángulo rectángulo que tiene por hipotenusa el módulo, el valor numérico de la aceleración total. Luego, ya lo podéis imaginar, para calcular el valor de la aceleración total en los movimientos en los que haya un cambio en el valor numérico y también un cambio en la dirección, lo que tengo que aplicar es Pitágoras, una vez que conozco la aceleración tangencial y la aceleración normal. La hipotenusa de ese triángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Bueno, la leccioncita de hoy yo reconozco que se las trae un poquito.
Bueno, y ahora pues vamos a seguir estudiando solo movimientos rectilíneos de momento, pero en este caso movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Uniformemente acelerado significa que la velocidad va variando siempre de la misma manera, es decir, cada vez que pase un segundo va a aumentar lo mismo. Por ejemplo, si un coche lleva una aceleración constante de 1 metro partido segundo al cuadrado, significa que cada segundo que pase su velocidad va a aumentar en el valor de 1 metro partido segundo, ¿vale? Bueno, pues en este caso, como es rectilíneo, no va a haber cambio en la dirección y no va a haber aceleración centrípeta. Pues entonces solamente va a haber aceleración tangencial. La aceleración total va a ser igual a la aceleración tangencial. Pues esta era la fórmula que hemos dicho con la que se calculaba la aceleración tangencial, a la que ahora simplemente le llamo A porque no hay otra, ¿vale? Con el tiempo este cero, esta t la paso aquí multiplicando. Bueno, ya hemos dicho antes que sería la aceleración tangencial y va a ser una aceleración tangente a la trayectoria, por lo tanto en este caso va a tener la dirección de la recta. El tiempo lo paso aquí multiplicando y la velocidad su cero, esta de aquí que está restando, la paso aquí sumando y obtengo la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad, que es velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, como ahora la velocidad también varía a medida que pasa el tiempo, tenemos una ecuación que relaciona la velocidad con el tiempo. Es decir, con esa ecuación podemos saber qué velocidad va a tener el cuerpo en cualquier instante. Para ello necesitamos conocer de antemano la aceleración y la velocidad. Fijaros lo que se parece esto a la ecuación de un movimiento uniforme. Si recordáis, lo que teníamos era, claro, porque la velocidad lo que medía era la variación de la posición. Como la velocidad medía la variación de la posición, aquí teníamos posiciones. Como la aceleración mide la variación de la velocidad, pues aquí tenemos velocidades, ¿vale? Bueno, pues entonces si por ejemplo una ecuación de la velocidad de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado podía tener esta forma. ¿Qué significa? Pues que se mueve inicialmente con 2 metros por segundo hacia la derecha y que actúa sobre él una fuerza hacia abajo, por esto está aquí el signo menos, que le hace que su velocidad aumente 7 metros por segundo en cada segundo, ¿vale? En este caso la aceleración sería menos 7 y la velocidad inicial sería 2. La ecuación de la posición de un cuerpo que lleva un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ahora es diferente a la de un movimiento rectilíneo uniforme. Si recordáis, la de un movimiento rectilíneo uniforme era más o menos eso. ¿Recordáis? Posición igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Pues ahora voy a cambiar la velocidad por la velocidad inicial y además le voy a sumar un medio, es decir, la mitad del producto de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta expresión de aquí, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Bueno, vosotros os la tendréis que estudiar de memoria, pero eso tiene una explicación matemática del porqué de esa ecuación. Y yo pues he puesto aquí cosas para intentar explicaroslo. Lo primero de todo lo voy a intentar explicar con notas, con las notas de los alumnos. Imaginaros que en el instituto hacemos un examen cada mes y hay un alumno que en el primer examen saca un 1, en el segundo saca un 2, en el tercero saca un 3, en el cuarto saca un 4 y en el quinto saca un 5. El profesor tiene que hacer la nota media para evaluar a ese alumno, para expresar con un número cuál ha sido el resultado de su proceso educativo. Pues sumo las 5 cantidades, 1 y 2, 3, 3 y 3, 6, 6 y 4, 10, 10 y 5, 15, 15 dividido entre 5, 3. Y dice que el alumno tiene una nota media de 3. Si otro alumno saca un 3 el primer mes, un 3 el segundo, un 3 el tercero, un 3 el cuarto y un 3 el quinto, el resultado global de ese alumno
el resultado del aprendizaje de ese alumno para el profesor es el mismo que el del otro, porque al final ha tenido la misma nota, ¿vale? Pero con la diferencia de que uno ha ido variando progresivamente y el otro la ha mantenido constante. Fijaros que en el caso del que ha variado progresivamente, la nota media, que la hemos hecho sumando todas las notas, las 5 notas y dividiéndolas entre 5, se puede calcular también sumando la primera y la última y dividiendo entre 2. Es decir, haciendo la nota media de las 2 notas, de la primera y la última. Y esto es así porque varía de manera uniforme. Si no variara de manera uniforme, esto no serviría. Pero como aquí cada vez que hace un examen aumenta en un punto, pues para hallar la nota media me bastaría con hacer la media de la primera medida con la última. 1 más 5, 6, 6 dividido entre 2, 3. El resultado que se obtiene es exactamente el mismo, como veis, ¿vale? Bueno, pues, ¿y todo este rollo para qué? Pues que yo puedo suponer que si llevo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, si llevo aceleración constante, si mi velocidad va variando gradualmente, voy a tardar el mismo tiempo, voy a alcanzar en un tiempo determinado la misma posición que otro cuerpo que vaya con velocidad constante, con una velocidad constante que sea igual a la media de todas las velocidades que yo he llevado. Y las medias de todas las velocidades que yo he llevado, la media de todas las velocidades que yo he llevado, se calcula sumando la primera velocidad con la última y dividiendo entre 2. Es decir, supongo que la posición de un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en un instante determinado va a ser la misma que la posición de un cuerpo que lleva un movimiento uniforme, por eso pongo aquí la ecuación de un movimiento uniforme, pero cuya velocidad media es la velocidad media del movimiento del cuerpo que llevaba un movimiento uniformemente acelerado. Como hemos dicho que la velocidad media se calcula haciendo la media del primer valor y del último, pues v sub 0 más v dividido entre 2, entonces yo esta expresión de la velocidad la tengo que sustituir aquí. Pero antes, en la velocidad final, tengo que utilizar la ecuación que hemos visto antes aquí. Tengo que utilizar que la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pues entonces, si en esa v sustituimos esto de aquí. Y ahora, esta velocidad media nos la llevamos aquí. Y aquí hacemos operaciones para simplificar la expresión. Obtenemos esta ecuación de aquí, ¿vale? Bueno, pues en esta ecuación de aquí, y ya terminamos, yo sé que está siendo bastante pesado esto hoy, en esta ecuación vamos a considerar lo mismo de siempre. Las posiciones van a ser positivas a la derecha y negativas a la izquierda, la velocidad va a ser positiva si el cuerpo se mueve hacia la derecha, y va a ser negativa si se mueve hacia la izquierda, o bien si se mueve hacia arriba positiva y si se mueve hacia abajo negativa, y la aceleración pues vamos a considerar que es positiva si la fuerza que produce esa aceleración es hacia la derecha o hacia arriba, y vamos a suponer que es negativa si es a la izquierda o hacia abajo, ¿vale? Bueno, la representación gráfica la veremos el próximo día porque ya no quiero cansar más y solamente quiero que hagáis para el próximo día el ejercicio 16, el 17 y el 18. En el ejercicio 18 las velocidades vienen en kilómetros por hora, hay que pasarlas a metros por segundo, a unidades del sistema internacional. Bueno, ya lo vamos a dejar por hoy, bastante paliza os he dado. Quiero comentaros que yo voy a seguir el mismo procedimiento. Yo os voy a dar un tiempo para hacer los ejercicios y luego yo los voy a mandar corregidos para que vosotros en vuestra libreta modifiquéis aquellas cosas que tengáis mal. Lo que no tiene ningún sentido es que una vez que yo ya os he mandado los ejercicios resueltos, vosotros los copiéis en vuestra libreta y me mandéis la foto de que habéis hecho la tarea. Eso no sirve absolutamente para nada. Entonces, que no hace falta ni que me lo mandéis. Si después de que yo os mande a vosotros los ejercicios resueltos, yo no voy a valorar los ejercicios que me devolváis resueltos, copiados de los que yo he mandado a vosotros, porque como comprenderéis, no tiene ningún sentido, ¿vale?
Bueno, pues nada, nos queda otro día de clase. El próximo día pues corregiremos estos ejercicios, hablaremos de las representaciones gráficas, os mandaré un par de ejercicios más y ya daremos de mano hasta después de la Semana Santa, ¿eh? Muchas gracias por aguantarme y que lo paséis bien, ¿eh? Hasta luego.